Gracias por existir. Con amor, Abuela María Elena. ¿Sabes de ese dolor que es tan fuerte que parece entrar por los poros y volverse parte de tu sangre? Yo viví con ese dolor por 7 años enteros. Un dolor que comenzaba en la espalda, subía por la espina y se alojaba en mi garganta cada vez que escuchaba la llave girar en la puerta a las 6 de la tarde. Y junto con el ruido de la llave venía el miedo. Un miedo que hasta hoy, a mis 71 años, me despierta sudando en medio de la noche. Buenos días a quienes están viendo esto. Mi nombre es María de los Dolores Hernández, pero la gente aquí en San Cristóbal, Chiapas, me conoce como Doña María de los Dulces. Hago cocadas, palanquetas y alegrías que todos dicen que son las mejores de la región. Tengo mi pequeño puesto en la Plaza de la Constitución desde hace más de 40 años. ¿Quién diría, verdad? La niña que un día no sabía si viviría hasta el día siguiente, hoy es conocida por los dulces que hacen la alegría de los niños. Antes de continuar mi historia, quisiera mucho saber desde dónde me estás viendo. Cuéntame en los comentarios de qué ciudad eres y, si puedes, deja ese like y suscríbete al canal, porque cada suscripción me da más valor para seguir contando lo que mucha gente prefiere barrer debajo de la alfombra. Nací en 1954, en una casita color terracota al final de la calle de los Arcos, la parte más pobre de San Cristóbal, un pueblo pequeño donde todos se conocían o al menos creían conocerse. Porque los secretos quedaban bien guardados dentro de las paredes, y nuestra casa terracota, con las ventanas de madera siempre cerradas, guardaba los peores. Mi padre, don Jeremías, trabajaba en el municipio como fiscal, hombre respetado en la ciudad, mano firme para golpear la mesa, voz gruesa de hacer temblar el suelo. Iba a la iglesia todos los domingos, se sentaba en la primera fila, cantaba los himnos más alto que todos. Era el primero en llegar a las reuniones del barrio, el último en salir de la cantina de la esquina. Hombre de palabra, decían por ahí, padre de familia ejemplar. Mi madre, doña Cleofás, era maestra de primaria, cabello siempre recogido en un chongo apretado, vestido debajo de la rodilla, uñas cortadas al ras. Tenía una postura rígida, una manera de mirar por encima de los anteojos que hacía que cualquier alumno travieso volviera a su lugar. En casa era callada, obediente, como la sombra de mi padre. Una sombra que aumentaba y disminuía de acuerdo con el humor de él. Éramos solo nosotros 3 en la casa terracota. Mi madre tuvo otros hijos, pero ninguno sobrevivió. Yo fui la única que sobrevivió. Milagro de Dios, decía ella. A veces pienso que el verdadero milagro habría sido no sobrevivir. Me habría ahorrado mucho dolor. La casa era simple pero limpia. Recuerdo el olor a cera en el piso, el brillo de los pocos muebles, los rebozos de crochet que mi madre hacía para cubrir cada superficie. Tenía un patio con unos árboles de mango, un guayabo y un lavadero donde yo jugaba en los días calurosos. La casa terracota, mi cielo y mi infierno particular. Hasta los 7 años, mi vida era normal. Iba a la escuela, jugaba con las vecinas, ayudaba a mi madre con pequeñas tareas. Mi padre era estricto, daba unas nalgadas cuando desobedecía, pero nada fuera de lo común para la época. Así es como se criaban los hijos, a base de nalgadas, de cinturonazos, de varas de membrillo. Nadie cuestionaba. Pero todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo exactamente el día. Era mi cumpleaños. Me regalaron un vestido azul con bolitas blancas y una muñeca de trapo que mi madre hizo a escondidas. Estaba tan feliz que ni noté la mirada diferente de mi padre durante la comida. Una mirada que aprendí a reconocer después. Mirada de quien planea. Aquella noche mi madre salió para la vigilia en la iglesia. Era común. Todos los primeros viernes del mes había vigilia y ella nunca faltaba. Me quedé sola con mi padre, algo que ya había ocurrido otras veces. Generalmente, él me mandaba a dormir temprano y se quedaba en la sala escuchando la radio, pero ese día fue diferente. «Ven acá, María», me llamó desde la cocina. «Ven a ayudar a tu papá». Fui con la muñeca nueva bajo el brazo.
Él estaba recargado en la pila, mirando hacia el fogón de leña. «Mira esa pila, niña, está sucia. Tu madre no la lavó bien». Miré la pila. Para mí parecía limpia, pero discrepar con mi padre no era opción. «Voy a llamar a mamá cuando regrese», dije bajito. «No, tú la vas a lavar ahora». Traté de explicar que era muy pequeña, que no alcanzaba bien, que el agua fría de la llave lastimaba mis dedos en aquel invierno ligero de Chiapas, pero no hubo manera. Subí a un banquito, comencé a lavar los pocos platos, hice lo mejor que pude, pero como cualquier niña de 8 años, hice cosas de niña. Derramé agua, dejé jabón en los trastes, no sé qué bien. Fue cuando comenzó. ¿Ves por qué tu madre nunca quiso otros hijos después de ti? Porque vio que no sirves para nada. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Bajé la cabeza. Continué intentando limpiar. Las lágrimas nublaban mi visión. Ni para eso sirves. Una inútil. ¿Sabes lo que pasa con una niña inútil? Merece castigo. Él tomó la escoba que estaba en la esquina de la cocina. Una escoba de palma con mango de madera. Pensé que me iba a pegar con ella en las piernas, como ya había hecho otras veces, pero no fue eso. «Quítate la ropa». Me congelé. No entendí bien. ¿Por qué una niña de 8 años se quitaría la ropa en la cocina? «¿Qué pasa? ¿Estás sorda? Quítate la ropa ahora». El miedo me paralizó. Abracé la muñeca con más fuerza. «Papá, hace frío. ¡Quítate esa ropa!». El grito fue tan fuerte que solté la muñeca al suelo. Con manos temblorosas me quité el vestido nuevo. Me quedé solo en calzones, encogida, tratando de cubrirme con los brazos flacos. Todo. Me quité todo y ahí, desnuda en medio de la cocina, sentí una vergüenza que nunca había sentido antes. Una vergüenza mezclada con miedo, con confusión. ¿Por qué un padre querría ver a su hija así? Él tomó la escoba, apoyó el mango de madera en mi barriga, fue bajando despacio. Sentí el frío de la madera en la piel. Cerré los ojos. «Mírame». No pude. Mantuve los ojos cerrados, el cuerpo temblando. «Mírame». Abrí los ojos. Vi a un hombre que ya no era mi padre. Era un monstruo con su cara, un monstruo de ojos hambrientos. Lo que pasó después no lo voy a describir en detalle. No por vergüenza. Esa ya la lavé hace tiempo. Sino porque hay niños viendo este video y no quiero poner en sus cabecitas las imágenes que todavía viven en la mía. Solo diré que dolió. Dolió tanto que pensé que iba a morir. El palo de la escoba. Él lo usó de una manera que ningún objeto debería ser usado, que ninguna niña debería sentir, que ningún padre debería hacer. Cuando terminó, yo estaba sangrando. Él me tiró la ropa encima. «Si le cuentas a alguien, te mato a ti y a tu madre. Ahora limpia ese piso». Apenas podía ponerme de pie. Limpié mi propia sangre del piso de la cocina mientras él volvía a la sala, a la radio, como si nada hubiera ocurrido, como si no hubiera destrozado a su hija minutos antes. Me arrastré hasta mi cuarto, me envolví en la cobija, lloré hasta no tener más lágrimas. El dolor físico era terrible, pero el dolor en el alma era peor, porque no entendía qué había hecho tan mal, por qué mi padre, que debía protegerme, había hecho aquello. Cuando mi madre regresó, pensé en contarle. Ella entró en mi habitación, vio que estaba despierta. «¿Qué pasa, niña? ¿No puedes dormir?». Abrí la boca, pero las palabras no salieron. El miedo era mayor. ¿Y si él cumplía la amenaza? ¿Y si nos mataba? Acabé solo moviendo la cabeza. «Entonces duérmete. Mañana hay escuela». Y salió cerrando la puerta. Así de simple. No vio mis lágrimas, no notó mi miedo, o fingió no notarlo. Aquella noche algo murió dentro de mí. La confianza, la seguridad, la infancia. Pensé que sería cosa de una sola vez. Castigo por no haber lavado la pila bien, pero me equivoqué. En las semanas siguientes, siempre que mi madre salía, él encontraba un pretexto. La casa no estaba limpia. Llegué tarde de la escuela. Las calificaciones no eran lo suficientemente buenas. «Trae la escoba», decía, y yo obedecía
porque ¿qué más podía hacer una niña de 8 años contra un hombre adulto? Lo peor llegó cuando descubrí que mi madre sabía, o al menos sospechaba. Una noche regresé de la escuela con la falda sucia de lodo porque me había caído en el camino. Mi padre se enfureció. «A la recámara», ordenó. «Ya sabes lo que va a pasar». Fui temblando. Él vino detrás con la escoba, pero esta vez noté que la puerta no se cerró completamente. Por la rendija, mientras aquello sucedía, mientras yo me retorcía de dolor en la cama, vi a mi madre parada en el pasillo, mirando. Nuestros ojos se encontraron en medio de aquel horror. Ella vio mi sufrimiento, mi súplica silenciosa. Y, ¿sabes lo que hizo? Nada, absolutamente nada. Cerró la puerta despacio y se fue. Fue ahí cuando entendí la verdadera traición. No era solo él, era ella también. La persona que debía protegerme, defenderme, luchar por mí contra el mundo entero. Había elegido darme la espalda. Aquella noche lloré diferente, no solo de dolor, sino de abandono completo. Estaba sola en el mundo, sola contra los dos. Los abusos continuaron por meses, años, cada vez más frecuentes, cada vez más violentos. Él ya no necesitaba esperar a que mi madre saliera. Lo hacía enfrente de ella y ella observaba, a veces con los ojos bajos, a veces con un brillo extraño en la mirada, nunca interviniendo, nunca protegiéndome. Una vez intenté resistir. Tenía 10 años, ya estaba un poco más grande, un poco más fuerte. Cuando él vino con la escoba, lo empujé, traté de correr. Logré llegar hasta la puerta de entrada, pero mi madre bloqueó el camino. «¿A dónde crees que vas, María? Déjame salir, mamá, por favor». «Vuelve allá, tu padre no ha terminado», y me empujó de regreso hacia él como quien devuelve un juguete prestado. Comenzaron los cambios en mi cuerpo, el pecho creciendo, las caderas ensanchándose, la primera menstruación, que escondí como pude. Tenía miedo de que aquello empeorara todo, y empeoró, porque ahora mi padre tenía un nuevo temor, que quedara embarazada. «Si traes un bastardo al mundo, te mato», amenazaba. «Te tiro a un río para que nadie te encuentre jamás». Pero continuaba con la escoba. Solo tenía más cuidado. Usaba de otras formas. Inventaba nuevas maneras de lastimar sin dejar pruebas. En la escuela me convertí en la niña extraña, callada, siempre de mangas largas, incluso en el calor, sentada al fondo del salón. No jugaba en el recreo, no hablaba con nadie, nunca sonreía. Mis calificaciones, que eran buenas, se desplomaron. No podía concentrarme. ¿Cómo poner atención en español cuando todo tu cuerpo duele? ¿Cómo aprender matemáticas cuando lo único que piensas es en el horror que te espera en casa? Los maestros notaban que algo andaba mal, claro, pero en aquella época era diferente. En pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. El dicho valía para todo. Problema de familia era problema de familia. Solo una maestra insistió. Doña Lourdes, de historia, bajita, pelo rizado siempre recogido, lentes grandes que se le resbalaban por la nariz. Ella tenía una manera diferente de mirarme, no con lástima ni con asco, con comprensión. Un día me llamó después de clase. «María, ¿está todo bien en casa?» La pregunta simple casi me quebró. Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba cómo estaba. Abrí la boca para responder que sí, como siempre hacía, pero no pude. Las lágrimas vinieron descontroladas. «No», respondí finalmente. «No está nada bien». Pero no conté más. No ese día. El miedo todavía era mayor que el dolor. El miedo de lo que él haría si supiera que hablé. El miedo de que no me creyeran. Después de todo, ¿quién le creería a una niña contra 2 adultos respetados en la ciudad? «Si necesitas hablar, estoy aquí», dijo simplemente. Y por primera vez en años, sentí que no estaba completamente sola. En aquella época yo ya tenía 13 años. 5 años de abuso diario. 5 años teniendo la infancia robada, el cuerpo violado, el alma quebrada. 5 años viendo a mi propia madre ser cómplice de mi tormento. 5 años queriendo morir cada noche y despertando decepcionada por seguir viva a la mañana siguiente.
fue cuando todo empeoró aún más. La casa terracota ya no era solo mi infierno. Se había convertido en mi prisión completa. Mi padre comenzó a cerrar con llave las puertas cuando salía, a prohibirme que hablara con cualquier persona. La escoba, siempre la misma, apoyada en la esquina de la cocina como una amenaza constante. Yo la miraba y temblaba incluso cuando estaba sola. Comencé a tener pesadillas terribles. Despertaba gritando, sudada. A veces mojaba la cama, con 13 años, lo que solo daba más motivo para castigos. En la escuela apenas hablaba, apenas vivía, pero una chispa de rabia comenzó a crecer dentro de mí. Una rabia pequeña al principio, que fue aumentando cada día. Rabia de la injusticia, del dolor, de la traición. Rabia que se convirtió en valor cuando entendí una cosa: si continuaba así, no sobreviviría. Era así de simple. O hablaba o moría. Fue un miércoles cuando todo cambió. Un miércoles común. Cielo azul, calor tremendo. La escoba había sido usada la noche anterior, después de que tiré un vaso en la cocina. Apenas podía sentarme en la silla de la escuela de tanto dolor. Doña Lourdes lo notó. Notó la manera en que me movía, incómoda, la manera en que contenía las lágrimas. Al final de la clase me pidió nuevamente que me quedara. Esta vez cerró la puerta del salón con llave. María, ¿qué está sucediendo en tu casa? Me quedé muda, mirando al suelo. María, mírame. Miré. Vi en sus ojos algo que nunca había visto en los ojos de mi madre: compasión verdadera. Nadie merece sufrir, María. Nadie, especialmente una niña. Si alguien te está lastimando, puedes contarme. Voy a ayudarte. Y entonces, después de 5 años de silencio, hablé. Las palabras salieron como una inundación. Descontroladas, sucias, devastadoras. Conté todo. La escoba, la sangre, el dolor, la madre que observaba, el miedo constante, las amenazas, todo. Ella escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, agotada, ella tenía lágrimas en los ojos. Te creo. Fueron las 3 palabras más importantes que había escuchado en mi vida. Te creo, y vamos a resolver esto. Aquella tarde, en el camino de regreso a la casa terracota, sentí algo diferente en el pecho. No sabía el nombre de aquello todavía. Solo más tarde entendí que era esperanza. ¿Ustedes saben lo que es la traición? Traición no es solo esa historia del marido que engaña. No, traición es cuando alguien que debería protegerte te da la espalda cuando más lo necesitas. Es peor que cualquier bofetada. Es una puñalada que no cicatriza. Eso fue lo que viví con mi propia madre, Cleofas, una mujer que enseñó el abecedario a cientos de niños de San Cristóbal, pero que no pudo enseñarle a su marido que la hija no era un objeto. Una mujer que rezaba el rosario cada día, pero cerraba los ojos al pecado que ocurría bajo su propio techo. Al principio pensé que ella no sabía, que no se daba cuenta. ¿Cómo podía una madre ver a su hija de 8 años cojeando de dolor y no preguntar nada? ¿Cómo podía ver las sábanas manchadas de sangre y fingir que era normal? Inventé 1000 excusas para ella en mi cabeza. Que tal vez no veía, que tal vez no entendía, que tal vez ella también tenía miedo. Pero aquella noche, cuando nuestros ojos se encontraron por la rendija de la puerta mientras mi padre usaba la escoba, todas las excusas murieron. Ella sabía, siempre supo. En aquella época yo acababa de cumplir 10 años. Ya eran casi 2 años de abuso diario. Mi cuerpo de niña ya mostraba marcas, no solo las moradas que desaparecían, sino las invisibles que nunca se fueron. La manera de encogerme cuando alguien levantaba la voz, la manía de dormir debajo de la cama y no encima, el pavor a las escobas, a las puertas cerrándose, al sonido del cinturón. Fue más o menos en esa época que mi madre comenzó a participar más activamente. No en el abuso en sí, eso solo lo hacía mi padre, sino en la preparación, en la logística, en el después, como si fuera parte de la rutina de la casa, igual que lavar los platos o barrer el piso. María, ve a bañarte,
Tu padre ya viene, decía con la misma voz que usaba para mandarme a hacer la tarea. Casual, como si fuera normal, como si todas las casas de la calle tuvieran esa misma rutina asquerosa. Yo obedecía. ¿Qué más podía hacer? No tenía a dónde huir, a dónde correr. La casa era pequeña, las ventanas cerradas con llave, la puerta con candado. Y aunque lograra salir, ¿a dónde iría? Estábamos aislados. No tenía familia cercana, no tenía amigos de confianza, solo tenía la escuela. E incluso allí, yo era la niña rara que nadie quería cerca. Una tarde, llegué de la escuela un poco tarde. Me había demorado porque la maestra me pidió que me quedara a limpiar el pizarrón, pequeño castigo por haberme dormido en clase. Cuando entré a casa, mi madre estaba en la sala, tejiendo, como si nada fuera a pasar, pero sentí en el aire ese olor pesado de problemas por venir. Tu padre te está esperando en la recámara. Me quedé parada en medio de la sala, la mochila resbalando de mis hombros, el miedo helando mi barriga. Mamá, por favor, yo solo me retrasé porque... No me interesa, él te está esperando. Ve rápido antes de que empeore. ¿Empeorar? Como si existiera una versión leve de aquel horror. Mamá, intenté de nuevo, la voz quebrada. ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no me ayudas? Finalmente levantó los ojos del tejido, pero no vi amor ahí. Vi otra cosa, irritación. ¿Ayudar? ¿Crees que mereces ayuda? Si fueras una buena hija, obediente, él no necesitaría corregirte. Corregir, así es como ella lo llamaba, como si fuera un ajuste, una corrección de rumbo. Como si meter un palo de escoba a una niña fuera un método pedagógico. Pero mamá, esto no es normal, esto lastima. Papá no debería... No terminé. La bofetada llegó rápido, ardiente. Ella nunca me había pegado antes. Tenía muchos defectos, pero la violencia física no era uno de ellos. Hasta aquel día. Cállate la boca. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que es fácil para mí? Él es tu padre, tiene derecho, y tú provocas. Con ese cuerpo, esa manera. Me encogí, lágrimas corriendo. Ella estaba diciendo que la culpa era mía, que yo, una niña de 10 años, provocaba aquello, que lo merecía, que era normal. Ahora ve, no lo hagas esperar más. Fue la primera vez que ella levantó la mano contra mí. No fue la última. A partir de ahí, su complicidad se volvió más explícita. Pasó a preparar el terreno. Me mandaba a bañarme antes. Se aseguraba de que estuviera presentable para mi padre. Arreglaba la cama después, lavaba las sábanas manchadas, curaba las heridas más visibles para que nadie en la escuela lo notara. Era como si tuviera 2 monstruos en casa ahora, no uno. Hubo una vez, recuerdo bien, que me enfermé. Fiebre alta, cuerpo adolorido, probablemente una gripe fuerte de esas que tumban a cualquiera. Pensé que al menos ese día tendría paz. Mi madre hizo té. Puso un trapo mojado en mi frente. Por un momento sentí ese cuidado que toda niña merece. Cerré los ojos, casi aliviada. Fue cuando mi padre entró al cuarto. Sentí el colchón hundirse con su peso al sentarse. Abrí los ojos, suplicando silenciosamente a mi madre, rogando que al menos esa vez, una sola vez, me protegiera. ¿Sabes lo que hizo? Salió. Cerró la puerta tras de sí. Me dejó ahí, ardiendo de fiebre, demasiado débil para luchar. Aquella noche la escoba vino, aunque yo estuviera enferma. De hecho, fue peor, porque él dijo que necesitaba sacar la enfermedad de mí, que era el único modo, que era por mi bien. Cuando terminó, mi fiebre había empeorado. Temblaba, deliraba. Oí a mi madre discutiendo con él del otro lado de la puerta. Jeremías, así vas a matar a la niña. Y entonces, ¿cómo le explicamos a la gente? No era preocupación por mí, era miedo del escándalo, de lo que los vecinos dirían. Para ella, yo ni siquiera era una persona, era solo una potencial vergüenza pública. Estuve en cama una semana. En la escuela mandaron un recado preguntando por mi ausencia. Mi madre respondió con letra cuidada. María está con gripe fuerte. Pronto estará de regreso.
firmado y sellado como si fuera un documento oficial. Cuando regresé, estaba más delgada, más pálida, más callada, si es que eso era posible. La maestra Lourdes me miró diferente. Sentí que ella percibía que algo andaba mal, pero yo todavía no tenía el valor de hablar. Todavía no. Con 11 años intenté escapar por primera vez. Junté pocas cosas en una bolsa del mercado, un cambio de ropa, un cepillo de dientes viejo, una muñeca de trapo que tenía desde pequeña. Esperé a que se durmieran e intenté abrir la ventana de mi habitación. Estaba clavada. Intenté la puerta de entrada, cerrada, llave en el cuarto de ellos. Intenté la cocina, lo mismo. La casa entera era una prisión. No me sorprende que nunca sospecharan nada. Nadie podía entrar. Yo no podía salir. Perfecto para lo que ocurría allí dentro. Lloré silenciosamente sentada en el piso de la cocina, la bolsa patética en el regazo. No había salida. Nunca la habría. Fue cuando noté la escoba ahí apoyada en la esquina, como siempre. El instrumento de mi tormento, el arma de él contra mí. Sentí un odio que nunca había sentido antes, un odio ardiendo por dentro, consumiéndome. Agarré la escoba, pensé en romperla, en tirarla al patio, en esconderla, cualquier cosa para tener una noche de paz. Pero en el segundo que la toqué, escuché pasos. ¿Qué estás haciendo? Mi padre parado en la puerta de la cocina, en pijama, pelo despeinado, ojos inyectados. Se había despertado para tomar agua y me encontró ahí con la escoba en la mano. Lo que pasó después fue lo peor hasta entonces. No fue solo la escoba, fue el cinturón, fue la bofetada, fue el puñetazo. Me golpeó hasta que me desmayé. Desperté por la mañana en el piso de la cocina, tan lastimada que ni siquiera podía abrir uno de los ojos. Mi madre me encontró ahí. Miró, suspiró. ¿Ves lo que haces? ¿Ves lo que provocas? La culpa. Siempre la culpa. Como si yo, una niña, fuera responsable de la enfermedad de él. Como si yo hubiera elegido aquello. No fui a la escuela ese día, ni al siguiente. Solo regresé cuando los moretones estaban menos visibles. Inventaron que me había caído por las escaleras de casa, escaleras que ni existían. Nuestra casa era de un solo piso, pero nadie cuestionó. La complicidad de ella se fue haciendo cada vez más explícita con el tiempo. No era solo omisión, era participación activa. Comenzó a crear situaciones, pretextos. Se quejaba con mi padre de que yo no había barrido bien el patio, que había respondido mal, que me había tardado en hacer la tarea. La María está necesitando corrección, Jeremías. Era el código entre ellos. Corrección, asqueroso. Comencé a percibir que a ella le gustaba, no lo que sucedía en sí, al menos quiero creer que no, sino el poder que aquello le daba. Verme siendo castigada por cosas que ni siquiera estaban mal. Verme sufrir mientras ella observaba, superior, correcta, limpia. Una tarde llegué de la escuela y ella estaba diferente, agitada, arreglada. Se había puesto el vestido bueno que normalmente solo usaba para ir a la iglesia. «Hoy vamos a la casa de tu tía Margarita», anunció. «Tu padre va a trabajar hasta tarde. Nosotras dos vamos a cenar allá». Tía Margarita ni siquiera era tía de verdad. Era una amiga de ella que vivía del otro lado de la ciudad. Raramente íbamos allá. No entendía el cambio repentino, pero sentí una pequeña esperanza. Una noche fuera de casa, una noche sin él, una noche de paz. Me arreglé rápido, me peiné el cabello, hasta intenté sonreír. La idea de salir de aquellas paredes, aunque fuera por pocas horas, era como un vaso de agua en el desierto. Estábamos casi saliendo cuando mi padre llegó más temprano de lo normal. Miró a las dos, ya listas para salir. ¿A dónde creen que van? A casa de Margarita, respondió mi madre, la voz ya sumisa. Solo a cenar. Regresamos temprano. Cambié de opinión. Necesito a las dos aquí. Y eso fue todo. Ella ni siquiera cuestionó. Se quitó el rebozo, la chaquetita. Volvió a la cocina para preparar la cena, como si no tuviera ninguna importancia, como si la promesa de una noche de alivio para su hija no significara nada. Aquella noche lloré en la almohada hasta quedarme dormida.
No por el abuso, ya había ocurrido como casi todas las noches. Lloré por la traición, por la facilidad con que ella renunció a protegerme, por la certeza de que entre él y yo, ella siempre lo elegiría a él. Con 12 años ya había perdido cualquier esperanza. Vivía como autómata. Iba a la escuela, volvía a casa, recibía golpes, sufría el abuso, dormía, despertaba, repetía todo como una zombi. Los maestros notaban que algo andaba mal, claro. Mis calificaciones, que ya no eran buenas, se volvieron pésimas. Apenas hablaba, apenas comía, parecía un fantasma caminando por los pasillos. Recuerdo una vez que la maestra de educación física llamó a mi madre a la escuela. Yo me había negado a cambiarme de ropa para el ejercicio. No quería que nadie viera los moretones en mis piernas. La maestra lo encontró extraño. Insistió. Acabé llorando en una esquina de la cancha. Doña Cleofás, María anda muy extraña. No participa, no se relaciona. Hoy tuvo una crisis en mi clase. ¿Ha pasado algo? Espiaba desde la puerta, escuchando la conversación en la sala de maestros. Vi a mi madre arreglada como siempre, chongo impecable, uñas limpias, cara de santa. María siempre ha sido una niña difícil, maestra. Desde pequeña da problemas, es mentirosa, inventa cosas, llama la atención. Pero los moretones, se cae sola, tropieza, se golpea. No sé de dónde sacó ese modo tan torpe. Ni yo ni su padre somos así. La maestra parecía querer decir algo más, pero desistió. Mi madre tenía ese modo, ¿sabes? De hacer que la gente dudara de lo que estaba viendo, de voltear la verdad al revés con tanta convicción que hasta tú misma empezabas a creer. Volvimos a casa en silencio aquel día. Cuando llegamos, ella finalmente habló. ¿Estás satisfecha? Casi me haces pasar vergüenza en la escuela. ¿Qué van a pensar de mí y de nuestra familia? No respondí. No había qué decir. La vergüenza de ella era más importante que mi dolor. Siempre lo fue. Aquella noche, por primera vez, ella observó todo de cerca, sentada en la silla del rincón del cuarto, mirando mientras mi padre usaba la escoba. Sus ojos nunca dejaron los míos. Una mirada de advertencia, de amenaza, una mirada que decía: ¿ves lo que pasa cuando intentas contar? Fue la peor noche de mi vida hasta entonces. No por el dolor físico, ya estaba medio anestesiada a esas alturas. Fue peor por el simbolismo, por la confirmación final de que no tenía a nadie de mi lado, que los dos juntos eran un muro infranqueable. Nunca más intenté contar a nadie en la escuela. ¿Para qué? Mi madre lo desmentiría. Me haría parecer loca, mentirosa, problemática, y el castigo sería peor. Así que me cerré aún más. Me volví una cáscara vacía. Aprendí a salir de mi cuerpo durante los abusos, a fingir que estaba en otro lugar, que era otra persona. Aprendí a no llorar, porque las lágrimas solo les daban más placer a ellos. Aprendí a ser invisible aún estando visible. El tiempo fue pasando. 12 años, 13 años, el cuerpo cambiando, los abusos empeorando. Ahora existía la nueva preocupación del embarazo. Mi padre tomaba precauciones a su manera, métodos brutales, dolorosos, humillantes. Mi madre ayudaba, revisando mi ropa interior cada mes para asegurarse de que había menstruado. Si apareces embarazada, te echo a la calle, amenazaba, como si fuera mi elección, como si yo tuviera control sobre cualquier cosa en mi vida. Cuando cumplí 13 años, algo cambió. No en la situación, seguía siendo la misma, sino en mí. Comencé a sentir una rabia diferente. Una rabia que no era solo desesperación, sino algo más profundo, más peligroso. Comencé a pensar en maneras de acabar con aquello, todas las maneras. Pensé en matarme. Llegué muy cerca algunas veces. Guardé pastillas que mi madre tomaba para la presión. Robé un frasco de veneno para ratas que mi padre guardaba en el armario del garage. Miraba el río Grijalba cuando pasaba por el puente, imaginando el agua tragándome, llevándome lejos. Pero algo me lo impedía. No era miedo a morir. Ya vivía prácticamente muerta. Era otra cosa, una terquedad,
una certeza pequeña pero persistente de que yo no merecía ese final, de que ellos eran los que merecían pagar, no yo. Fue con 13 años cumplidos que finalmente entendí un detalle crucial de mi prisión. Mi madre no era víctima junto conmigo, era carcelera, era cómplice. Ella no ayudaba a mi padre a pesar de amarme. Ella ayudaba porque me odiaba, tal vez porque yo era la prueba viva de los problemas de su matrimonio. Tal vez porque yo era el motivo por el cual ella no podía salir de aquella casa y recomenzar su vida. Tal vez porque en el fondo ella simplemente no tenía dentro de sí aquello que llaman amor maternal. No importaba el motivo. El hecho era que ella no estaba de mi lado, nunca estuvo y nunca estaría. Esta percepción, por más dolorosa que fuera, fue liberadora, porque entendí que no podía contar con ella para salir de aquella situación, que necesitaba encontrar otra salida, otra persona, otra forma. Y fue entonces que recordé las palabras de la maestra Lourdes: si necesitas hablar, estoy aquí. ¿Será que ella realmente estaba? ¿Será que alguien en algún lugar del mundo estaba realmente de mi lado? ¿Valdría la pena arriesgar? No tenía mucho que perder. Si continuaba en aquella casa con aquellos monstruos, no sobreviviría mucho más. Si intentaba hablar y salía mal, bueno, al menos lo habría intentado. Aquella noche, acostada en la cama después de otro abuso, tomé mi decisión. Iba a hablar con la maestra Lourdes, iba a contarle todo, sin medias palabras, sin eufemismos, la verdad desnuda y cruda. Lo peor que podía pasar era que nadie me creyera. Lo mejor ni me atrevía a imaginar. La libertad parecía un sueño demasiado distante. Dormí con la decisión tomada. Al día siguiente iría hasta el final. Lo que no sabía es que la maestra Lourdes tenía sus propios demonios y sus propias armas contra ellos. ¿Ya notaron cómo una decisión puede cambiarlo todo? ¿Cómo un único sí o no puede voltear tu vida de cabeza? Fue así en aquel miércoles de abril de 1967. Yo, María de los Dolores, con mis 13 años a cuestas y el peso del mundo en el alma, me levanté de la cama decidida a hacer lo que nunca había hecho antes: gritar la verdad. Desperté antes de que sonara el despertador. No es que hubiera dormido mucho. El sueño ya era un lujo que no conocía desde hacía años, pero aquel día tenía un hormigueo diferente en el cuerpo, una mezcla de miedo con valor que nunca había sentido antes. Me arreglé con cuidado. Escogí la única falda sin remiendos que tenía, la blusa menos desteñida. Me peiné despacio, mirándome en el espejo roto del baño. ¿Quién era aquella niña de ojos hundidos mirándome? Ni yo misma me reconocía ya. «María, ¿estás tardando demasiado?» La voz de mi madre atravesó la puerta, siempre fiscalizando, siempre controlando. «Ya voy», respondí automáticamente. Fue cuando noté algo extraño en mi reflejo, una expresión que no veía desde hacía mucho tiempo. Determinación. Parecía otra persona, parecía mayor, más fuerte. Parecía alguien que sí podía cambiar su propia historia. El desayuno fue igual a todos los otros. Pan duro, café aguado, silencio pesado. Mi padre ya había salido hacia el municipio. Mi madre arreglaba sus cosas para ir a la escuela donde daba clases. Comimos sin conversar, como siempre. Antes de salir, ella me dio las instrucciones de siempre. Directo a casa después de la escuela. No hables con nadie en el camino. Si te demoras, ya sabes lo que te espera. Asentí. Bajé la cabeza como siempre hacía, pero por dentro, por primera vez, pensé: no, hoy no voy a obedecer. Hoy todo cambia. El camino hasta la escuela nunca pareció tan largo. Eran solo unos 15 minutos caminando, pero aquel día cada paso parecía importante, definitivo, como si cada uno me llevara más cerca no solo de la escuela, sino de la libertad. Llegué más temprano de lo normal. Los pasillos todavía estaban vacíos, las aulas cerradas. Me senté en una banca del patio, esperando. Las manos me sudaban. ¿Y si ella no me creía? ¿Y si le contaba a mi madre? ¿Y si todo empeoraba aún más? El miedo era real. Tenía buenos motivos para sentirlo, pero la determinación era mayor.
Había llegado a un punto donde la desesperación era tanta que cualquier cambio, incluso para peor, parecía mejor que continuar en aquel infierno. La campana sonó. Los alumnos comenzaron a llegar, ruidosos, libres, tan diferentes de mí. Observé a aquellos niños normales, con vidas normales. ¿Será que alguno de ellos pasaba por lo que yo pasaba? ¿Habría otros como yo, presos en casas-prisiones con padres monstruos? La clase de historia era solo en el tercer periodo. Aguanté las 2 primeras clases en automático, respondiendo cuando me llamaban, copiando lo que estaba en el pizarrón, existiendo sin vivir. Finalmente llegó. Doña Lourdes entró al aula, pila de libros en los brazos, lentes resbalando por la nariz. Saludó al grupo con el buen humor de siempre. Comenzó a hablar sobre la guerra de Reforma, fechas, batallas, nombres. No escuché ni una palabra. Mi cabeza estaba demasiado ocupada ensayando lo que iba a decir, cómo lo iba a decir, planeando cada palabra de aquella conversación que podía cambiarlo todo. La clase terminó. La campana sonó. Era ahora o nunca. Mientras los otros alumnos salían ruidosos al recreo, me quedé sentada en mi lugar, inmóvil, esperando a que todos salieran. Doña Lourdes lo notó, claro. Me miró por encima de los lentes con ese modo suyo de saber las cosas sin necesidad de preguntar. Cuando el último alumno salió, ella cerró la puerta, vino hasta mi mesabanco, jaló una silla, se sentó frente a mí. ¿Qué pasa, María? ¿Quieres hablar? Abrí la boca, pero nada salió. Años de silencio forzado trabaron mi lengua. Años de amenazas me hicieron dudar. No tienes que tener miedo, dijo ella con voz tranquila. Lo que sea, puedes contarme. Respiré hondo. Era ahora. Mi padre abusa de mí, desde hace años. Las palabras salieron rápidas, casi sin respiración, como si me detuviera a pensar no las pudiera decir más. Esperaba ver impacto en su rostro, incredulidad, asco, cualquier reacción que la gente normal tiene cuando escucha algo tan horrible, pero no vi nada de eso. Vi comprensión, como si ella ya lo supiera o, peor, como si entendiera personalmente. ¿Cómo lo hace, María? ¿Puedes decirme? Es importante. Fue la primera vez que alguien me preguntaba los detalles sin dudar de mí, sin hacerme sentir culpable, sin cuestionar si estaba inventando. Y entonces conté. Conté de la escoba, de los años de dolor, de mi madre observando, participando. Conté de las amenazas, del miedo constante, de la prisión que era mi casa. Conté todo, sin filtro, sin parar. Las palabras salían como agua de presa que revienta, violentas, incontrolables, arrasadoras. Cuando terminé, estaba jadeante, exhausta, como si hubiera corrido un maratón. De cierta forma, había corrido un maratón de 5 años y finalmente había cruzado una línea de meta. Doña Lourdes no dijo nada por un tiempo. Sus ojos detrás de aquellos lentes grandes estaban humedecidos, pero no era solo tristeza lo que yo veía ahí. Era una rabia controlada, una indignación. «Te creo», dijo finalmente. Cada palabra, 3 palabras simples que lo cambiaron todo. «Te creo». Cuando nadie más creía, ni mi propia madre, aquella maestra que apenas conocía, me dio lo que más necesitaba: validación. «No es tu culpa, María», continuó. «Nada de esto es tu culpa. Son ellos los monstruos, no tú». Lloré, no de dolor, como tantas veces había llorado, sino de alivio, de un peso inmenso finalmente compartido, de una verdad finalmente dicha y aceptada. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté entre sollozos. «Ahora vamos a sacarte de ahí». Sacarme de ahí. La idea parecía tan imposible, tan distante de mi realidad, que casi no podía comprenderla. ¿Cómo? ¿A dónde voy? ¿Y si ellos no lo permiten? ¿Y si nadie me cree? Las preguntas salían descontroladas, el miedo volviendo, mezclado con una esperanza pequeña pero creciente. «Una cosa a la vez», dijo ella, firme. «Primero necesitamos pruebas». «¿Pruebas?» «Sí, sé que es difícil, pero necesitamos mostrar lo que está sucediendo. Tu palabra contra la de ellos, infelizmente, no va a ser suficiente».
Ella tenía razón, claro. Mi madre era maestra respetada, mi padre funcionario del municipio, ciudadanos ejemplares a los ojos de todos. ¿Quién le creería a una niña problemática contra dos adultos decentes? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Los moretones? Necesitamos documentarlos y... vaciló, como si estuviera tomando una decisión difícil. Necesito contarte algo, María, algo que pocos saben. Esperé, curiosa, a pesar del miedo. Cuando yo tenía más o menos tu edad, pasé por algo parecido. No fue mi padre, fue mi padrastro, y mi madre, al igual que la tuya, fingía no ver. Abrí los ojos como platos. Doña Lourdes, la maestra más respetada de la escuela, con su modo correcto, sus clases siempre preparadas, su vida aparentemente perfecta. ¿Cómo salió usted? ¿Cómo lo logró? Ella sonrió, una sonrisa triste. No lo logré. No del modo correcto. Huí. Viví en la calle por un tiempo. Pasé hambre, frío. Acabé acogida por una familia que me dejó dormir en el cuarto de servicio a cambio de trabajo. Estudié a escondidas, terminé la preparatoria, me hice maestra, pero nunca denuncié, nunca vi justicia a hacerse. Y tu padrastro murió años después sin jamás pagar por lo que hizo. Y mi madre vivió el resto de su vida fingiendo que nada ocurrió. Hasta hoy me evita el recuerdo vivo de su fracaso como madre. Absorbí todo aquello en silencio. Doña Lourdes, mi maestra, la mujer más fuerte que conocía, también había sido una niña abusada, también había sufrido, y aún así estaba ahí, entera, ayudando a otras. ¿Es por eso que la maestra se interesó por mi caso? Sí. Reconocí las señales, la mirada vacía, los moretones siempre explicados, el miedo constante. Me vi a mí misma en ti. ¿Y qué hacemos ahora? Ella se ajustó los lentes, pensativa. No voy a dejarte seguir el mismo camino que yo. No voy a dejarte huir sin rumbo, sin protección. Vamos a hacerlo diferente. Vamos a hacerlo del modo correcto. El modo correcto. ¿Eso existía en casos como el mío? Tengo un amigo abogado. Trabaja con casos de abuso infantil. Voy a hablar con él hoy mismo. Pero necesitamos pruebas, María. Algo concreto. Puedo mostrar los moretones, ofrecí. Tengo marcas por todas partes. Ella asintió, el rostro serio. Eso ayuda, pero lo ideal sería atraparlos infraganti, tener algo que no puedan negar. Atraparlos infraganti. La idea me dio escalofríos. Significaba pasar por un abuso más, una sesión más de horror con la escoba, más dolor. Tengo miedo, confesé. Lo sé. Y si no quieres, encontraremos otro modo. Pero piensa en lo siguiente. Esta puede ser tu única oportunidad de realmente acabar con esto, de hacer justicia, no solo para ti, sino tal vez para otras niñas que ellos puedan lastimar en el futuro. Otras niñas. Nunca había pensado en eso. ¿Y si adoptaran a otra niña después de que yo saliera? ¿Y si le hicieran a otra niña lo que me hacían a mí? ¿Qué necesito hacer? Ella me explicó el plan. Era arriesgado, peligroso, pero podía funcionar. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No voy a mentirte. Va a ser difícil tener que pasar por una vez más. Si es la última vez, vale la pena, respondí, con una firmeza en la voz que ni reconocí. Si es para acabar con esto de una vez, aguanto una noche más. Ella apretó mi mano. Un gesto simple de solidaridad. El primer contacto humano genuinamente cariñoso que recibía en años. Eres muy valiente, María, más de lo que yo fui a tu edad. No me sentía valiente. Me sentía aterrorizada, pero también, por primera vez, me sentía esperanzada. Tenía un plan, tenía una aliada, tenía una oportunidad. El resto del día pasó en un borrón. Volví a casa después de la escuela, como siempre. Hice mi tarea, ayudé en la cocina, me comporté exactamente como cualquier otro día. Por dentro temblaba. Por dentro contaba las horas. Mi padre llegó. Cenamos en silencio, como siempre. Mi madre habló de la escuela, de una reunión de maestros. Él habló del municipio,
de un problema con la licitación del asfalto, conversación normal, conversación de familia normal. La hipocresía de todo aquello, el teatro que montaban hasta para ellos mismos, me daba náuseas. ¿Cómo podían? ¿Cómo podían fingir que éramos una familia común cuando por la noche él entraba a mi cuarto con una escoba en la mano? Después de la cena me mandaron a bañarme e ir a dormir. Obedecí. Me acosté en la cama, corazón acelerado, manos sudando. ¿Funcionaría? ¿Sería esta realmente mi última noche en aquel infierno? Alrededor de las 10, escuché sus pasos en el pasillo, el crujido de la puerta abriéndose, el ruido de la escoba apoyándose en la pared. «Levántate». Su voz, como siempre, fría, autoritaria, de quien sabe que será obedecido. Obedecí como siempre. Miré una última vez hacia la ventana, hacia la noche afuera, hacia la libertad que tal vez finalmente estuviera a mi alcance. Era la hora de acabar con todo aquello. Lo que sucedió en las 2 horas siguientes fue horrible, como siempre. La diferencia es que esta vez, por primera vez, tenía un propósito. Cada segundo de dolor era un segundo más cerca de la libertad. Cada lágrima derramada era combustible para mi determinación. Y al final, cuando todo terminó, cuando él salió del cuarto, satisfecho con otra noche de tortura, no me sentí derrotada como siempre. Me sentí victoriosa, porque sabía que esa había sido la última vez. La última vez que aquel hombre me tocaba, la última vez que aquella escoba me lastimaba, la última vez. El plan estaba en marcha, y nada volvería a ser como antes. Al día siguiente fui a la escuela como siempre, solo que esta vez llevaba conmigo más que libros en la mochila. Llevaba las pruebas que necesitábamos y la certeza de que estaba a punto de romper las cadenas que me aprisionaban desde hacía tanto tiempo. La maestra Lourdes me esperaba en la puerta de la escuela. En sus ojos veía la misma determinación que sentía en los míos. Ya no éramos solo maestra y alumna, éramos compañeras de batalla, sobrevivientes de una guerra que muchos fingían no existir. «¿Estás lista?», preguntó. Respiré hondo. Un mundo entero de posibilidades se abría ante mí. Un mundo sin escobas, sin dolor, sin traición. Más que lista. Juntas caminamos hacia adentro de la escuela, lejos de la pesadilla, en dirección a la libertad que tanto soñaba. La niña silenciada finalmente tenía voz. Y esa voz, después de tanto tiempo callada, estaba lista para hacer ruido. Hay gente que dice que el infierno es lo que viene después de la muerte, pero yo ya conocía el infierno en vida, y aquel día estaba lista para cerrar sus puertas para siempre. Llegué a la escuela con el cuerpo adolorido de la noche anterior, pero con una fuerza nueva dentro de mí. Mochila a la espalda, no solo con cuadernos, sino con la prueba que iba a cambiarlo todo. Me encontré con doña Lourdes antes de la primera clase, en un rinconcito del patio donde nadie podía vernos. «¿Lo conseguiste?», preguntó, la preocupación marcada en la frente arrugada. Saqué de la mochila un trapo envuelto. Dentro de él, la prueba que necesitábamos. Una prueba asquerosa, terrible, pero necesaria. La misma escoba que había sido usada en mí la noche anterior, con marcas que no dejaban dudas sobre lo que había sucedido. «Dios mío», murmuró doña Lourdes, los ojos muy abiertos detrás de los lentes. ¿Y él no notó que desapareció? La cambié por otra parecida que encontré en el almacén de la escuela la semana pasada. Hasta ahora no se han dado cuenta. Había sido un plan arriesgado. Durante semanas observé el almacén de materiales de la escuela. Noté que había varias escobas viejas ahí, acumulando polvo. Un día que el conserje dejó abierto, tomé una, la escondí en la mochila, la llevé a casa y después del abuso de la noche anterior, hice el cambio mientras todos dormían. Una operación peligrosa que podría haber salido muy mal si alguien despertaba, pero no despertaron. Y ahora teníamos la prueba irrefutable de lo que ocurría en aquella casa terracota. «Tenemos más». Mostré los moretones recientes, las marcas en los muslos, en la espalda, en lugares que ninguna caída accidental podría justificar. Tomé fotos escondidas con la cámara que doña Lourdes me había prestado días antes.
Fuiste muy valiente, dijo, guardando el cuerpo del delito en una carpeta especial. Ahora me toca a mí hacer mi parte. Acordamos el siguiente paso. Yo iría normalmente a casa después de clase, como si nada hubiera cambiado. Seguiría la rutina de siempre. Mientras tanto, doña Lourdes llevaría las pruebas al abogado amigo de ella. Irían a la policía, al juzgado de menores, a quien fuera necesario. ¿Cuánto tiempo va a demorar?, pregunté ansiosa. La idea de pasar una noche más en aquella casa me daba escalofríos. Voy a hacer lo posible para que sea hoy mismo, pero puede demorar un poco más. Depende de la burocracia, de los turnos. ¿Aguantas un poco más? Aguantaba. Claro que aguantaba. Había aguantado 5 años. Podía aguantar algunas horas más sabiendo que estaba cerca del final. Solo ten cuidado de no dejar que ellos noten nada diferente. Sigue actuando normalmente. Si sospechan que algo cambió... No necesitó completar la frase. Yo sabía lo que pasaría si ellos sospechaban. Tenía la cicatriz del último intento de fuga para recordármelo. Voy a fingir que nada cambió, prometí. Hacer todo como siempre. La escuela pasó como un borrón aquel día. No conseguí prestar atención a nada. Mi mente estaba demasiado ocupada con lo que estaba por venir, con la posibilidad real de liberación, con el miedo de que algo saliera mal. Cuando la campana del último periodo sonó, sentí un escalofrío en la barriga. Era hora de volver a la casa terracota, tal vez por última vez. En el camino, todo parecía diferente. Las mismas calles de siempre, pero vistas con otros ojos. Los mismos vecinos saludando, pero con otra perspectiva. ¿Será que ellos sabían? ¿Será que sospechaban? ¿O será que realmente creían que éramos una familia común, normal, feliz? Llegué a casa a la hora de siempre. Mi madre ya estaba ahí, corrigiendo exámenes en la mesa de la cocina. Me miró por encima de los lentes. Arréglate. Tu padre viene más temprano hoy. Hay gente de la capital viniendo de visita. ¿Visita? Eso era raro. Por un momento me pregunté si complicaría el plan, pero tal vez fuera mejor así. Con gente en casa, ellos no podrían hacerme nada, al menos por una noche estaría a salvo. Me arreglé como me habían mandado. Me puse el vestido azul que usaba en ocasiones especiales. En realidad, el único vestido, además del uniforme de la escuela, que todavía me quedaba. Me peiné el cabello, me lavé la cara. En el espejo vi a la misma niña de siempre, pero los ojos estaban diferentes. Tenían un brillo nuevo, el brillo de quien sabe que está a punto de liberarse. Mi padre llegó a las 6, como había anunciado. Junto con él, una pareja que nunca había visto antes. Un hombre de traje, una mujer elegante. Esta es María, me presentó mi padre, la mano en mi hombro apretando demasiado fuerte. Un aviso silencioso para que me comportara. Nuestra hija, qué señorita tan linda, dijo la mujer sonriendo. ¿Cuántos años tienes, querida? 13, respondí lo más educadamente que pude. Ah, la mejor edad, ya eres casi señorita. Si ella supiera, si pudiera imaginar que aquella casi señorita ya había vivido más horrores que mucha gente adulta. La cena fue un teatro perfecto. Mi madre servía sonriente. Mi padre contaba historias de la ciudad, de la política local. La pareja reía, elogiaba la comida, hacía preguntas, una escena de familia normal que me daba ganas de vomitar. En determinado momento, noté que el hombre me observaba con curiosidad. No era la mirada asquerosa que ya había visto en otros, la mirada de los depredadores que mi padre también tenía. Era otro tipo de mirada, como si estuviera tratando de resolver un enigma. ¿Y tú, María, te gusta la escuela? La pregunta me tomó por sorpresa. Raramente alguien se interesaba por lo que yo pensaba o sentía. Sí, señor, me gusta estudiar. ¿Cuál es tu materia preferida? Historia, respondí sin dudar. La materia de doña Lourdes, la única clase donde me sentía segura. Ah, historia, fundamental para entender el presente y construir el futuro, ¿no es cierto? Asentí sin saber bien qué decir. No estaba acostumbrada a conversaciones normales.
María va a ser maestra como su madre, interrumpió mi padre, cambiando el rumbo de la conversación. Ya está encaminada, ¿no es así, hija? Nunca habíamos hablado de eso. Nunca habíamos discutido mi futuro. ¿Cómo podrían? En su mundo, yo no tenía futuro. Era solo un objeto, una cosa, una propiedad. Sí, papá, respondí, la mirada baja, como se esperaba. La conversación siguió, ahora enfocada en otros temas. Política, economía, la visita del gobernador que estaba programada, asuntos de adultos que no incluían a la niña silenciosa sentada a la mesa. Después de la cena, me mandaron a la recámara mientras ellos seguían conversando en la sala. Obedecí, aliviada por poder salir de aquel teatro. En el cuarto, me senté en la cama mirando hacia la ventana. Era una noche clara, estrellada. Me pregunté si pronto podría mirar las mismas estrellas desde otro lugar, un lugar sin miedo. Estaba casi dormida cuando escuché un ruido en la puerta de entrada. Voces alteradas, alguien tocando. Corazón acelerado, me acerqué a la puerta del cuarto tratando de escuchar. ¿Qué significa esto? La voz de mi padre, alterada. No pueden entrar así a mi casa. Tenemos una orden, señor Hernández. Una voz desconocida, firme, oficial. Contuve la respiración. Estaba sucediendo. El plan había funcionado. Habían venido a buscarme. Los minutos siguientes fueron caóticos. Voces elevándose. Mi madre llorando. Puertas golpeando. Y entonces, golpes en la puerta de mi habitación. María, ¿estás ahí? Una voz femenina que no conocía. Sí, respondí, la voz temblorosa. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Somos del juzgado de menores. Estamos aquí para ayudarte. Abrí la puerta con manos temblorosas. Del otro lado, una mujer de mediana edad, cabellos canosos, expresión amable. Detrás de ella, 2 policías. Hola, María. Mi nombre es doctora Helena. Venimos a buscarte. Está bien, no tienes que tener miedo. No necesitas volver a esta casa si no quieres. No pude responder. Las lágrimas vinieron descontroladas, no de miedo o tristeza, sino de alivio, de liberación. Puedes recoger tus cosas, lo que quieras llevar. No tenía mucho. Algunas ropas, un cuaderno de la escuela, una muñeca de trapo vieja. Todo cupo en una bolsa pequeña. ¿Es solo esto?, preguntó la doctora Helena, sorprendida por lo poco que tenía. Es todo lo que necesito, respondí honestamente. En la sala, la escena era surrealista. Mi padre, siempre tan poderoso, tan temido, estaba esposado. Mi madre lloraba en un rincón, siendo interrogada por otro policía. La pareja de visitantes, que ahora entendía que no eran simples visitantes comunes, observaba todo con expresiones serias. Cuando me vieron, mis padres reaccionaron de formas opuestas. Mi madre desvió la mirada, incapaz de enfrentarme. Mi padre me fulminó con los ojos, el odio desbordando. Mentirosa, malagradecida, después de todo lo que hicimos por ti. Cállese, señor, ordenó uno de los policías. Ya está en una situación bastante complicada. La doctora Helena me condujo por la casa, una mano amable en mi espalda. Pasamos por la cocina. Noté que en la esquina donde la escoba siempre estaba, ahora solo había un espacio vacío. La prueba había sido recogida. En la salida, mis ojos encontraron los de mi madre una última vez. No vi arrepentimiento ahí, ni amor. Vi solo miedo, miedo del escándalo, de la vergüenza, de lo que los vecinos dirían. Hasta el final, su preocupación no era por mí. Vamos, María. La doctora Helena me guió hasta un vehículo oficial estacionado frente a la casa. Entré sin mirar atrás. La casa terracota, mi prisión por tantos años, se hacía cada vez más pequeña en la ventanilla trasera. Junto con ella, toda una vida de dolor. En el auto, sentada entre personas que ni conocía, pero que ya me trataban con más humanidad que mis propios padres, finalmente respiré. Un suspiro profundo, como si estuviera respirando por primera vez. ¿A dónde vamos?, pregunté, percibiendo que no sabía lo que sucedería ahora. Al hospital primero, explicó la doctora Helena. Necesitamos que te examinen.
Después vamos a llevarte a un lugar seguro, un albergue temporal, hasta que resolvamos tu situación de forma permanente. Hospital, albergue. Palabras que deberían asustarme, pero que sonaban como música. Cualquier lugar era mejor que la casa terracota. ¿Y mis padres? Tu padre va a quedar detenido. Tu madre... Bueno, eso dependerá de la investigación, de tu testimonio también. ¿Mi testimonio? Mis palabras finalmente tendrían peso. Finalmente serían escuchadas, consideradas, creídas. Tengo una maestra, comencé, vacilante. Doña Lourdes, ella me ayudó. Quisiera verla. Sí, conocemos a la maestra Lourdes. De hecho, nos está esperando en el hospital. Fue ella quien trajo tu caso hasta nosotros. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Doña Lourdes había cumplido su promesa. Me había ayudado a escapar de una manera que ella misma no consiguió cuando era joven. El hospital era grande, iluminado, lleno de gente. Me llevaron a una sala reservada donde una doctora me examinó con cuidado y respeto. Tomó fotos de los moretones, anotó todo, hizo preguntas difíciles pero necesarias. Cuando terminó, dijo palabras que nunca olvidé. Eres muy fuerte, María. Más fuerte que muchos adultos que conozco. No me sentía fuerte. Me sentía pequeña, asustada, perdida, pero también, por primera vez en años, me sentía segura. Después del examen me llevaron a otra sala, y ahí estaba ella, doña Lourdes. Cabello recogido como siempre, lentes en la punta de la nariz, una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo lograste», corrí a abrazarla. Algo que nunca había hecho antes. «No, María, lo logramos. Tú hiciste la parte más difícil». Permanecimos abrazadas un tiempo. Dos sobrevivientes del mismo tipo de infierno. Dos generaciones unidas por el dolor, pero también por la esperanza de días mejores. «¿Qué pasó?», pregunté cuando finalmente nos separamos. «¿Cómo fue todo tan rápido?». Ella me contó mientras comíamos un refrigerio que alguien había traído. Me contó que llevó la escoba y las fotos a su amigo abogado, que quedó horrorizado, que fueron directamente al juzgado de menores, donde encontraron a una jueza sensible a casos de abuso, que la jueza, viendo las pruebas irrefutables, emitió inmediatamente orden de cateo, de detención preventiva para mi padre y determinación de alejamiento del hogar para mi madre hasta que se aclarara el nivel de involucramiento de ella. ¿Y sabes? La pareja que estaba en tu casa eran trabajadores sociales encubiertos. Estaban allí para observar la dinámica familiar antes de que llegara la policía. Fue una coincidencia que aparecieran justo hoy. Tu padre los había invitado para una reunión sobre un proyecto del municipio. Acabó siendo perfecto para el momento de la operación. Por eso el hombre me miraba de aquel modo extraño. No me estaba juzgando, me estaba evaluando, buscando señales de abuso, de miedo, de sufrimiento. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Por ahora irás a un albergue, pero... vaciló, como si no supiera si debía continuar. Yo hablé con la jueza, pedí autorización para ser tu tutora temporal. Si tú quieres, claro. Me quedé sin palabras. ¿Vivir con doña Lourdes? Era más de lo que podía esperar, más de lo que me atrevía a soñar. ¿La maestra haría eso por mí? Lo haría contigo, María. No es caridad, es justicia. Es darte la oportunidad que yo no tuve cuando estaba en tu situación. Mordí mis labios para no llorar de nuevo. No tenía más lágrimas. De todas formas, estaba vacía y llena al mismo tiempo. Vacía de miedo, llena de posibilidades. Quiero mucho. Ella sonrió, aquella sonrisa gentil que me había dado esperanza desde el principio. Entonces vamos a pedírselo a la jueza. Estoy segura de que lo considerará seriamente. Aquella noche dormí en un cuarto del albergue. Era simple, con varias camas, otras niñas en situaciones parecidas a la mía, pero era limpio, era seguro. Y por primera vez en años dormí sin miedo. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Por un momento quedé desorientada. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba en el cuarto oscuro de la casa terracota? Y entonces recordé. Estaba libre. La pesadilla había terminado. Las otras niñas ya se arreglaban para el desayuno.
Algunas me miraban con curiosidad, otras con indiferencia. Todas tenían sus propias historias, sus propios traumas. Éramos diferentes pero también parecidas, sobrevivientes. Fui llevada a declarar formalmente en la Delegación de Protección a la Infancia aquel día. Fue difícil, doloroso, contar todo una vez más para personas extrañas, ver sus reacciones de horror, de compasión, a veces de duda. Pero lo hice. Conté todo sin omitir nada. La escoba, las noches, mi madre observando, los años de silencio forzado. Cuando terminé, el delegado, un hombre de mediana edad con aspecto de padre de familia, dijo algo que me marcó. Tu testimonio va a ayudar a condenarlos, María, pero más importante, va a ayudar a salvar a otras niñas. Tu valor está abriendo puertas para muchas otras denuncias. No me sentía valiente. Me sentía apenas aliviada. Aliviada por finalmente estar lejos de ellos, por finalmente poder hablar, por finalmente ser escuchada. Por la tarde recibí una visita inesperada en el albergue. La doctora Elena, la trabajadora social, acompañada de doña Lourdes y de una mujer que pronto descubrí que era la jueza de mi caso. María, dijo la jueza después de las presentaciones, analicé tu caso con urgencia. Dada la gravedad de la situación y el evidente riesgo de mantenerte en el ambiente familiar, otorgaré la custodia provisional a la maestra Lourdes. Si estás de acuerdo, claro. Miré a doña Lourdes, que sonreía nerviosamente. Ella realmente quería acogerme, cuidar de mí, ser mi familia. Estoy de acuerdo, más que de acuerdo. La jueza sonrió aliviada. Perfecto, pueden salir hoy mismo. Necesitamos continuar el proceso legal, claro. Habrá más declaraciones, audiencias. Tus padres tienen derecho a la defensa, pero tú no necesitas verlos más, a menos que quieras. No quería. Nunca más quería ver aquellos rostros, escuchar aquellas voces. Quería olvidar, recomenzar, renacer. ¿Podemos irnos?, pregunté ansiosa. Sí, respondió doña Lourdes. Vamos a casa. Casa. La palabra tenía un nuevo significado. Ahora no era más sinónimo de miedo, de dolor, de prisión. Era promesa de algo diferente, de una nueva oportunidad. Arreglé mis pocas cosas y me despedí de las otras niñas del albergue. Algunas no reaccionaron, sumergidas demasiado en sus propios traumas. Otras sonrieron, me desearon buena suerte. Una más grande me abrazó y susurró: no te olvides de nosotras cuando estés allá afuera. No me olvidaría. ¿Cómo podría? Ellas eran parte de mi historia ahora, parte de mi jornada. En el coche, yendo hacia la casa de doña Lourdes, miré por la ventana. Las calles parecían diferentes, la ciudad entera parecía diferente, más colorida, más viva, más llena de posibilidades. ¿Estás lista para una nueva vida, María?, preguntó doña Lourdes, mirándome por el retrovisor. Respiré profundo. Una vida sin escobas, sin gritos en la noche, sin traiciones maternas. Una vida con escuela, con sueños, con futuro. Estoy más lista que nunca. Y así comenzó mi nueva jornada. El camino no sería fácil. Tenía mucho que procesar, mucho que sanar, mucho que aprender. Pero al menos ahora tenía un camino hacia fuera del infierno, en dirección a la luz. Y por primera vez desde que tenía uso de razón, tenía esperanza. Esperanza de que lo que viviría de ahí en adelante sería mejor que lo que había dejado atrás. La casa terracota estaba en el pasado, y el futuro finalmente parecía valer la pena. Si me preguntaran cuál es el olor de la libertad, diría que es el olor a tierra mojada después de la lluvia. Fue lo que sentí el primer día en la casa de doña Lourdes, cuando desperté y vi la ventana abierta, sin cerrojos, sin rejas, y el perfume de la mañana húmeda entró por el cuarto. Olor a nuevo comienzo, a limpieza, a vida nueva. La casa de doña Lourdes no era grande ni lujosa. Una casita simple en la colonia de los Maestros, con 2 cuartos, sala pequeña, cocina apretada y un patio lleno de plantas, pero era limpia, clara, llena de libros apilados en todas partes. Y lo más importante,
No tenía monstruos escondidos detrás de las puertas. Los primeros días fueron extraños. No sabía cómo comportarme en una casa normal. Quedaba esperando órdenes, permisos para todo, para ir al baño, para tomar agua, para sentarme. El segundo día rompí un vaso sin querer a la hora de la comida. Entré en pánico, me encogí toda, esperando el castigo, la escoba, el grito, pero nada de eso vino. Solo la voz tranquila de doña Lourdes. «Deja, yo lo limpio, querida. No fue nada. Los vasos se rompen. Es normal». Lloré tanto aquel día, no por el vaso, por la normalidad, por el derecho de ser apenas una niña que rompió un vaso, no una pinche cabrona que merece castigo, como diría mi padre. Las semanas siguientes fueron de adaptación, de aprender a vivir sin miedo, de entender que no todos los adultos quieren lastimarte, que no todas las madres abandonan, que no todos los padres abusan. La primera noche que conseguí dormir sin pesadillas fue casi un mes después de la huida. Desperté descansada, confundida por la sensación de paz. Había soñado con un campo de flores, no con la escoba. Fue tan extraño que me quedé acostada un buen rato, tratando de entender qué era lo que estaba diferente. «Así es como duermen los niños normales», dijo doña Lourdes cuando le conté en el desayuno. «Es tu derecho, María, siempre fue tu derecho». Qué concepto tan extraño para una niña que solo conoció deberes, obligaciones, castigos. Volví a la escuela después de 2 semanas en casa. Fue difícil enfrentar las miradas. La ciudad era pequeña, todos ya sabían. El caso del fiscal del municipio, como llamaban al escándalo del momento. Algunos me miraban con lástima, otros con curiosidad morbosa, algunos hasta con rabia, como si yo hubiera arruinado la vida de mis padres, y no al contrario. Pero también estaban aquellos que sonreían, que ofrecían apoyo silencioso. Una mano en el hombro, un dulce en el pupitre, un lugar guardado en el recreo. El dolor comenzó a convertirse en fuerza poco a poco. Cada día que pasaba en la casa de doña Lourdes era un día más de sanación. Cada clase, cada comida sin tensión, cada noche sin miedo, me iba reconstruyendo. El proceso contra mis padres se arrastró. Declaraciones, audiencias, pericias. El sistema era lento, especialmente para una ciudad del interior en los años 60. La influencia de mi padre retrasaba todo aún más. Él tenía amigos, conocidos, gente que le debía favores. «No te rindas», decía doña Lourdes en las noches en que el miedo volvía. «La verdad va a vencer». Y venció. 6 meses después de mi huida, mi padre fue condenado a 15 años de prisión. Mi madre recibió 8 años como cómplice. Fueron los primeros casos de abuso infantil con penas tan severas en la región. Un hito, una victoria, no solo para mí, sino para otras niñas que vendrían después. El día de la sentencia me enteré de que otras 3 niñas habían denunciado situaciones parecidas en sus casas. «Tu ejemplo les dio valor», dijo la doctora Elena cuando vino a visitarnos. «Abriste una puerta que estaba cerrada desde hace mucho tiempo». A los 14 años comencé terapia. Doña Lourdes insistió, incluso siendo algo poco común en la época. «Las heridas del cuerpo sanan solas. Las del alma necesitan ayuda», explicó. Fue la decisión más importante de mi recuperación. En las sesiones con la doctora Marta, una psicóloga de Ciudad de México que atendía en San Cristóbal quincenalmente, pude finalmente hablar de todo. Sobre el dolor físico, sobre la traición de mi madre, sobre la culpa que todavía cargaba, aún sabiendo que no había hecho nada malo. «Tú no causaste nada de esto, María», repetía en cada sesión. «Eras una niña, la responsabilidad era de ellos». Al principio no creí. Años de lavado cerebral son difíciles de limpiar, pero poco a poco la verdad fue entrando. No fue mi culpa. Nunca lo fue. Yo era la víctima, no la culpable. La custodia provisional se volvió definitiva en mi cumpleaños número 15. Doña Lourdes organizó una pequeña fiesta, la primera de mi vida. Un pastel simple, algunos compañeros de la escuela, una decoración improvisada. Cantaron Las Mañanitas, me abrazaron,
Me hicieron sentir que estaba reconstruyendo una vida normal, o al menos lo más normal posible después de todo. «De ahora en adelante eres oficialmente mi hija», dijo doña Lourdes, entregándome los papeles con la decisión judicial. «Si quieres, claro». Quise, claro que quise. Aquella mujer había arriesgado todo por mí. Había enfrentado un sistema, una ciudad, una mentalidad atrasada para salvarme. Si eso no era ser madre, ¿qué lo sería? El tiempo fue pasando. 16 años, 17. Terminé la secundaria con buenas notas. Animada por doña Lourdes, decidí seguir estudiando. «Puedes ser lo que quieras, María. Tienes el mundo entero ante ti». El mundo entero. Qué diferencia de cuando pensaba que mi mundo se limitaba a las 4 paredes de la casa terracota. A los 18 años presenté examen para la carrera de Derecho en la Universidad Nacional en Ciudad de México. Pasé. Fue la mayor alegría de mi vida hasta entonces. Iba a estudiar para ser abogada, para defender a otras Marías que no tuvieron la suerte de encontrar una doña Lourdes en el camino. «Estoy tan orgullosa de ti», dijo ella, lágrimas en los ojos, cuando la carta de aceptación llegó. «Tan orgullosa». La mudanza a Ciudad de México fue otro gran desafío. Nunca había salido de San Cristóbal, nunca había visto la gran ciudad, nunca había andado en autobús de larga distancia. Estaba aterrorizada, pero también emocionada. Era un nuevo comienzo, otra oportunidad. Mis pesadillas, que ya habían disminuido bastante, volvieron en las primeras semanas lejos de casa. Soñaba que mi padre había escapado de la prisión y me había encontrado. Despertaba sudando, temblando. Llamaba a doña Lourdes en el teléfono público de la pensión donde vivía. «Él no puede alcanzarte, María», garantizaba. «Está preso. Va a quedarse así por muchos años. Estás a salvo». Poco a poco la universidad y la nueva ciudad me fueron ocupando. Nuevos amigos, nuevas experiencias, nuevos dolores también, pero estos normales de la vida adulta. Dolores de crecimiento, no de destrucción. Fue en la universidad que conocí a Pablo. Alto, delgado, con lentes, estudiante de periodismo. Nos conocimos en una fiesta del centro estudiantil. Bailamos, conversamos, reímos. Era tan fácil estar con él, tan natural. Cuando intentó besarme la tercera vez que salimos, me congelé. Todo mi cuerpo recordó otras manos, otros toques, otros momentos. Él notó mi pánico, retrocedió de inmediato. «Está todo bien, María. Vamos a tu ritmo, sin prisa». Le conté una semana después sobre la casa terracota, sobre la escoba, sobre la huida. No le había contado a nadie además de los involucrados en el proceso y de la terapeuta, pero sentí que podía confiar en él. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tenía lágrimas en los ojos. «Eres la persona más fuerte que he conocido», dijo simplemente. No me sentía fuerte. Me sentía quebrada, incompleta, siempre luchando contra fantasmas. Pero tal vez él veía algo en mí que yo misma no conseguía ver. Nuestro noviazgo avanzó despacio, con mucho diálogo, mucha paciencia de él, mucho trabajo mío en la terapia para separar sexo de violencia, para entender que la intimidad podía ser bonita, consensual, respetuosa. Nos graduamos el mismo año, yo con honores en Derecho, él con una propuesta de empleo en un periódico de la capital. Nos casamos en una ceremonia sencilla en Ciudad de México. Doña Lourdes vino, claro, fue quien me llevó al altar. «Aquí voy, entregándote a otro», bromeó, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Es diferente, mamá», garanticé. «Esta vez yo elegí. Esa era la gran diferencia. Por primera vez en la vida tenía poder de elección, de decisión, de control sobre mi propio camino». Nuestra vida en Ciudad de México fue tranquila por muchos años. Abrí un pequeño despacho de abogacía especializado en derecho familiar. Pablo creció en el periódico, se volvió editor. Compramos un departamento. Tuvimos 2 hijos, Antonio y Lucía. Una familia normal, sana, feliz. Claro que no todo fue perfecto. Las pesadillas nunca desaparecieron completamente. Había días en que la memoria volvía con fuerza total.
días en que no soportaba ni el toque de Pablo, días en que lloraba sin motivo aparente, pero eran cada vez más raros y cada vez menos devastadores. La terapia, que mantuve por años, me dio herramientas para lidiar con el pasado sin dejar que él controlara mi presente. En 1988, cuando mis hijos tenían 8 y 6 años, recibí una noticia que me sacudió profundamente. Mi padre había muerto en prisión. Ataque cardíaco. No sabía cómo sentirme. No era alivio, ni tristeza, ni rabia. Era un vacío extraño, como si una parte de mi historia hubiera sido cerrada sin resolución adecuada. ¿Quieres ir al funeral?, preguntó Pablo. No quería, no necesitaba. Aquel hombre ya estaba muerto para mí desde hacía mucho tiempo. 2 años después, mi madre, que había cumplido su sentencia y vivía en otra ciudad, intentó contactarme. Mandó una carta al despacho pidiendo perdón, diciendo que estaba enferma, que quería verme una última vez antes de morir. Quedé dividida. Una parte de mí quería mandarla al infierno. Otra parte, tal vez la parte que la terapia había ayudado a crecer, quería entender, quería escuchar, quería cerrar aquel ciclo de alguna forma. Después de pensarlo mucho, decidí ir. No por ella, sino por mí. Necesitaba mirarla a los ojos una última vez y decirle que había sobrevivido, que estaba bien, que ella no había conseguido destruirme. Encontré a una mujer envejecida prematuramente en un cuarto de hospital en Tehuacán. Cáncer terminal. Delgada, amarilla, cabello ralo, casi irreconocible de la Cleofas autoritaria que me aterrorizó en la infancia. «María, ¿viniste?», dijo cuando entré al cuarto, la voz débil, quebrada. «Vine, pero no por ti». Quedamos en silencio un tiempo. ¿Qué decir a la mujer que te trajo al mundo y después permitió que ese mundo se convirtiera en un infierno? Sé que no merezco perdón, finalmente habló. Ni lo estoy pidiendo. Solo quería que supieras que no ha pasado un día sin que yo pensara en lo que hice, en lo que dejé que sucediera. ¿Por qué? Era la única pregunta que importaba. ¿Por qué dejaste que él hiciera aquello? ¿Por qué no me protegiste? Ella desvió la mirada. Tenía miedo de él, de perder lo poco que tenía. El empleo, la casa, la seguridad. Pausa. Pero esa es solo parte de la verdad. La otra parte es que yo no te amaba como una madre debe amar. No fuiste planeada, no fuiste deseada, y puse esa culpa en ti, no en mí. Fue equivocado. Fue terrible. Lo sé ahora. La honestidad de ella me tomó por sorpresa. Esperaba disculpas vacías, no esta confesión cruda. Pensé que iba a sentir algo al verte así, confesé. Satisfacción, tal vez. Justicia poética. Pero no siento nada. No tienes ningún poder sobre mí ahora. Eres solo una mujer enferma que va a morir sola. Y yo tengo una vida, una familia que construí, una carrera, un futuro. Lágrimas corrieron por el rostro arrugado de ella. Es justo. Es más de lo que merezco. Salí de aquel cuarto sin mirar atrás. Ella murió 2 semanas después. No fui al entierro. No sentí pena, ni rabia, ni rencor. Solo paz. Como si un círculo se hubiera cerrado. La vida siguió. Los hijos crecieron. Me convertí en abuela. Doña Lourdes nos dejó en 1995, a los 73 años. Una muerte tranquila durante el sueño, sin sufrimiento, sin drama, exactamente como merecía. Tú fuiste mi salvación, le dije la última vez que nos vimos, 2 días antes de que partiera. No, María, tú fuiste tu propia salvación. Yo solo mostré el camino. Tal vez ella tenía razón. Al final, fue mi valor de hablar, de denunciar, de buscar ayuda, lo que me salvó. Pero sin ella, sin alguien que creyera en mí, ¿habría servido de algo? Cuando me jubilé de la abogacía a los 60 años, decidí hacer algo diferente. Abrí una pequeña tienda de dulces típicos de Chiapas en la plaza central de San Cristóbal, a donde había vuelto después de que Pablo falleció. Los dulces son recetas de Doña Lourdes, que me enseñó todo lo que sabía en la cocina. Cocadas, palanquetas, alegrías,
dulces de mi segunda infancia, de la infancia que realmente vale la pena recordar. La tienda se volvió punto de encuentro. Mucha gente viene no solo por los dulces, sino para conversar, para escuchar historias, para compartir las suyas. Y es increíble cómo tantas de esas historias resuenan con la mía. Comencé a percibir que mi caso, infelizmente, no era tan excepcional, que muchas mujeres de mi generación y de las generaciones siguientes habían pasado por abusos parecidos, que el silencio era una prisión compartida por muchas. A los 67 años, acepté una invitación para dar una conferencia sobre mi historia en la escuela local. Fue la primera vez que hablé públicamente sobre todo. Estaba nerviosa, asustada, pero también determinada. Si mi historia podía ayudar a una niña a encontrar el valor para hablar, ya habría valido la pena. La conferencia se convirtió en invitación para otra, y otra más. Pronto estaba viajando por el estado, hablando en escuelas, universidades, grupos de apoyo. Mi historia, que por tanto tiempo fue mi vergüenza, se convirtió en mi plataforma para ayudar a otras. Creé un grupo de apoyo en San Cristóbal. Voces en el silencio, lo llamamos. Mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, compartiendo experiencias, sanando juntas, fortaleciéndonos unas a otras. Y ahora, a los 71 años, decidí hacer estos videos, contar mi historia para un público aún mayor. Porque incluso después de tantos años, incluso con tantos cambios en la sociedad, todavía hay niñas presas en casas terracota por todo México. Todavía hay padres monstruos y madres que cierran los ojos. Todavía hay escobas en rincones de cocinas que hacen que niñas tiemblen de miedo. Si estás viendo esto y te identificaste con cualquier parte de mi historia, quiero que sepas, no estás sola, no tienes la culpa y existe salida. Puede parecer imposible ahora. Puede parecer que nadie te va a creer, que nadie te va a ayudar, pero te prometo que existe alguien como Doña Lourdes por ahí, alguien que va a creer, alguien que va a extender la mano. La casa terracota quedó en el pasado. En su lugar, construí una vida colorida, llena de afecto verdadero, de respeto, de dignidad. Tú también puedes. Y si estás viendo esto y conoces a una niña que muestra señales de abuso, el silencio repentino, los moretones inexplicables, el miedo constante, por favor, sé la Doña Lourdes de ella. Pregunta, cree, ayuda. Puede ser su única oportunidad. Hoy mi tienda en la plaza sigue abierta. Mis nietos ya me han dado bisnietos. La casa terracota fue demolida hace años. En su lugar construyeron un pequeño parque infantil. Siempre que paso por ahí, veo niños jugando, riendo, libres, y pienso que finalmente aquel pedazo de tierra encontró redención. Si te gustó mi historia, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Esto ayuda a que más personas encuentren estos videos, a que entiendan que no están solas en la lucha. Porque si hay una cosa que aprendí en estos 71 años de vida, es que el ser humano es increíble en su capacidad de reconstrucción, de convertir ruinas en palacios, de transformar casas terracota de terror en hogares coloridos de amor. Soy María de los Dolores Hernández, víctima que se volvió sobreviviente, sobreviviente que se volvió guerrera, guerrera que se volvió abuela contadora de historias. Y mi historia no ha terminado. Mientras haya una niña que necesite escuchar que existe esperanza, mientras haya una mujer que necesite saber que el abuso no la define, mi voz continuará. Porque la libertad tiene olor a tierra mojada después de la lluvia, y después de las tormentas más terribles viene el sol más brillante. Hasta el próximo video. Quédense con Dios.